Apreciados hermanos y hermanas, una vez más quiero extender un saludo cordial a todos los que están escuchando esta presentación. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado y que nosotros podemos ser guiados por esa verdad que el Señor tiene para este momento de la historia. Antes de comenzar esta presentación, voy a pedir que podamos inclinar el rostro allí donde estamos para arrodillarnos y pedir la bendición del Señor. Padre Santísimo, te agradezco porque tenemos la oportunidad de poder, Señor, compartir tu palabra. Tú nos des esa luz, esa inspiración, a fin de que podamos no solo escuchar, sino comprender y poner en práctica los temas que han llegado a nuestro conocimiento. Padre, dirige la mente y el corazón de cada uno de nosotros al lugar santísimo. Te pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis apreciados hermanos, esta es la segunda parte del tema anterior que hemos presentado sobre por qué quiso Satanás matar a Elena White cuando ella tenía que escribir el libro Conflicto de los Siglos. Porque así como dijimos en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Dijimos que el enemigo está airado, pero en gran manera, contra la iglesia. Pero esa iglesia dijimos que tiene dos características. Esa iglesia remanente, la simiente de esta mujer, guarda los 10 mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Y hemos explicado qué significa ese testimonio de Jesucristo como verdad presente. Ahora, Satanás sabe que el libro más odiado después de la Biblia es el Gran Conflicto, porque los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son los más detestables para la sinagoga de Satanás, y los poderes del mal manifestarán su odio hacia ellos hasta lo máximo posible. Por eso Juan el Amado preveyó el conflicto entre la iglesia remanente y los poderes del mal, y dijo: el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las fuerzas de las tinieblas se van a unir con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás, y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas. Y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se van a convertir en habitación de demonios, de dragones, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra del mal, que esos hombres van a reflejar la imagen del diablo. Estoy leyendo esta cita que está en Rio Herald del 14 de abril de 1896. Apreciados hermanos, para continuar esta presentación, voy a relatar un sueño extraño que tuvo Elena White, porque muchas veces nosotros no vemos lo que hay en el escenario de la lucha entre el bien y el mal. A nosotros nos parece que el diablo es un mito, así como presentan en la televisión o en dibujos animados. El relato de este sueño extraño está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 578 en inglés y en español
en la página 502. Y este sueño es algo que realmente impresiona la mente. Ella dice, estaba durmiendo esa noche en Waterclick, mirando hacia el lado de afuera de la ventana de la puerta, y vi una compañía marchando hacia la casa de 2 en 2. Parecían severos y decididos. Yo los conocí bien y me volví para abrir la puerta del salón para recibirlos, pero pensé que debería mirar nuevamente. La escena había cambiado. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Uno sostenía en su mano una cruz, otro una caña, y cuando se acercaron, el que estaba cargando una caña hizo un círculo alrededor de la casa diciendo 3 veces, esta casa está proscrita, los bienes deben ser confiscados, ellos han hablado contra nuestra santa orden. Un poquito explicando este sueño, esta compañía que estaba marchando alrededor de la casa de Elena White, o de todo lo que era la institución de Waterclick, ella dice, yo los conocí a los que estaban marchando allí. Quería abrir la puerta para recibirlos, pero pensé que debería mirarlos una vez más, pero la escena ahora había cambiado en el sueño. Esa compañía que estaba marchando de 2 en 2 se convirtió en una procesión católica. Como católicos, esos hombres conocidos por Elena White sostenían en su mano, en una mano, una cruz y el otro en la otra mano una caña. Ahora, eso tiene mucho significado. Y cuando se acercaron, el que estaba cargando una caña, porque significa poder, hizo un círculo alrededor de toda la casa donde estaba durmiendo Elena White. Y expresó 3 veces esta sentencia. Esta casa está proscrita. Los bienes deben ser confiscados. O sea, no tienen ningún derecho de permanecer esa casa y deben confiscarse, como el banco confisca los bienes. ¿Cuál es el pecado? Que los patrimonios o los testimonios han hablado contra la Santa Orden. Y ella sigue relatando el sueño, dice, el terror se apoderó de mí y corrí atravesando la casa, saliendo por la puerta norte, y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no me atreví a hablarles una palabra a ellos por temor a ser traicionada. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiese llorar y orar sin encontrar ojos ávidos, inquisitivos, donde quiera que me volviese. Explicando esta parte, después de ver semejante escena, ella dice que se aterrorizó y salió de la casa, saliendo por la puerta, escapando por la puerta norte. Y ella dice, me encontré en medio de una compañía. Otra vez repite de que algunos de las personas que estaban en ese medio eran conocidos, pero no me atreví a hablarles ninguna palabra por temor a que me traicioné. Entonces ella dice, tenía ganas de llorar y llorar, porque no quería que nadie me viese llorando. El relato sigue diciendo, frecuentemente repetía, si tan solo pudiera entender esto, si ellos me dijesen lo que he dicho y lo que he hecho. Yo lloré y lloré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. Ahora, aquí hay algo más dramático, porque
¿quién pudiera entender esto? Ella pregunta. ¿Y por qué estaban confiscando mis bienes? ¿Qué es lo que he dicho y qué es lo que he hecho? Porque finalmente no fueron solamente un juramento de confiscar, sino que vio que sus bienes estaban siendo confiscados. Traté de leer simpatía o piedad hacia mí en las miradas de los que estaban a mi alrededor. Y me fijé en los semblantes de varios de quienes yo pensaba que me hablarían y me confortarían, si no temiesen ser observados por otros. Hice un intento de escapar de la multitud, pero al notar que me estaban vigilando, oculté mis intenciones. Comenzó a llorar en voz alta diciendo, si me dijeran tan solo lo que he hecho o lo que he dicho. Pensó la sierva del Señor que las personas que estaban allí conocidos tendrían, aunque sea un poco de simpatía, porque ella tenía miedo, pero pareciera que los otros también, y ella quiso escapar. Este sueño extraño, queridos hermanos, termina diciendo, mi marido que estaba durmiendo en una cama aparte allí, porque el hermano, el pastor Jaime White, estaba enfermo, un poco convaleciente, dice que lo despertó porque ella estaba llorando en voz alta. El relato termina diciendo que mi almohada estaba completamente mojada con las lágrimas y una triste depresión de espíritu estaba sobre mí. Ahora, yo quisiera preguntarles este sueño, si solamente era un sueño cualquiera, o de alguna manera este sueño se ha cumplido o se está cumpliendo. ¿Cuáles son los bienes que maneja el patrimonio White? Por supuesto que son sus escritos. Ahora, ¿cuál es el pecado de todos aquellos que han conjurado para que no solamente sea destruido los bienes, sino que sean confiscados ese patrimonio de los escritos de la hermana White? El pecado es que ellos han hablado contra nuestra santa orden. ¿Y cuál es esa santa orden contra la que habló Elena White? ¿Acaso no son los jesuitas? Elena White, inspirada por el Espíritu Santo, escribió en el libro Conflicto de los Siglos precisamente qué es lo que pasaría o cómo surgió la orden de los jesuitas y cuál era el objetivo. Porque como la reforma de Lutero en la Edad Media hizo un trabajo tan importante en toda Europa, la orden de los jesuitas era acabar con la reforma protestante. Pero como la reforma protestante no se quedó en Europa, sino migraron hacia la América Norte, Roma tenía que perseguir porque allí nacería el último movimiento que confrontaría los poderes del mal, y esa iglesia que Dios estableció es el movimiento adventista del séptimo día, la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia a quien amamos guarda los mandamientos y tiene que tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Entonces, cuando en el libro El conflicto de los siglos, a través de la historia y la profecía hace una narración, Elena White en este libro dice lo siguiente: pasados los primeros triunfos de la reforma, esa reforma protestante en Lutero y los demás reformadores, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel,
el menos escrupuloso, el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensible a la voz del afecto natural, sordo a los argumentos de la razón y la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. En este libro, Conflicto de los Siglos, allí se muestra claramente cómo es la orden de los jesuitas, porque ellos son los guerreros del papado, porque ellos no reconocen ningún afecto natural, familiar, terrenal, humano, porque son insensibles a todo lo que pueda tener en el afecto humano aquellos sentimientos que están ligados a la familia o a la razón, a la conciencia, porque ellos no tienen ninguna ley a la que puedan sujetarse, sino a la orden al cual pertenecen. ¿Por qué hizo el mal este ejército? Porque Jesucristo había capacitado a sus 12 discípulos y a los demás discípulos a través de toda la historia, que aquellos que se habían comprometido con Cristo estaban capacitados para llevar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No importa el peligro, no importa el padecimiento, no importa el problema del hambre, la miseria, porque ellos podían ser llevados al potro, al calabozo y a la hoguera, y ellos terminaban su vida cantando en pro de la verdad, en pro del Evangelio de Jesucristo. Y Satanás dice, ¿cómo pueden los cristianos, los discípulos de Jesucristo, tener semejante coraje y valor para hacer frente a la adversidad, que ni siquiera el peligro, ni siquiera el calabozo, ni siquiera la cruz, el potro, la hoguera pueda acallarlos? Porque así como hemos visto en la Edad Media, de todos estos padecimientos, los reformadores, los verdaderos discípulos de Jesucristo, no solo murieron como Pedro, por decir, crucificado cabeza abajo, pero con gozo y alegría. El diablo no podía entender cómo Juan Jos murió en la hoguera cantando cuando fue atizado con sus propios escritos. El enemigo dijo que no podía entender cómo puede el Señor Jesucristo tener semejante ejército. Entonces copió la fórmula para combatir contra estas fuerzas. El jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros así como los discípulos habían soportado. Pero no utilizaron la verdad, sino el engaño, todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira era demasiado vil. Ellos podrían disfrazarse con tal de llevar su cometido. Es más, la orden hizo votos de pobreza y de humildad perpetuas. Estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza de este mundo y del poder que el mundo tendría para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. El mundo protestante, las iglesias evangélicas, ignoran voluntariamente muchos de esos pastores. Y la iglesia está engañada porque no conoce su historia. ¿Cómo fue
el catolicismo en contra de la Iglesia luterana, en contra de aquellos padres peregrinos, en contra de Wycliffe, en contra de Lutero, en contra de sus instituciones. La Iglesia desconoce su historia pasada. Y nosotros, como somos suma de esos bautistas metodistas luteranos que predicaron el mensaje de la verdad presente antes desde 1844, tenemos que recordar esa historia pasada porque se va a volver a repetir. Entonces, esta orden, al darse a conocer como miembros, el jesuitismo era temido en algún momento de la historia pasada, pero hoy no se tiene ningún reparo, porque se presentan con cierto aire de santidad. Ellos tienen obras de caridad en las cárceles, atienden a los enfermos y a los pobres. Ellos parecen ciertamente discípulos de Cristo porque han renunciado al mundo. Ellos llevan el nombre sagrado de Jesús, pero bajo esta fingida mansedumbre y misericordia, ocultan a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden, de que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados. Apreciados hermanos, ellos tienen una misión oscura. Siempre que vieran los intereses de la Iglesia, son muy diversos los disfraces con los que se introducen esta orden, no solo en los poderes del Estado. Se elevan hasta llegar a ser consejeros de reyes y presidentes. Ellos son los que dirigen la política del mundo. Si por ahí, en las altas esferas del poder, no son admitidos, ellos voluntariamente se hacen criados para convertirse en espía de esos hombres que aman esta verdad. Por eso han establecido colegios para los hijos de príncipes y nobles, y escuela también para la gente del pueblo, para la gente pobre. Y los hijos de padres protestantes eran llevados a esos colegios para que ellos aprendan a ser católicos sin darse cuenta a través de los colegios donde eran matriculados. ¿Cómo es la pompa exterior que desplegan en el culto de la Iglesia, que Roma aplica para confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación? Una misa católica es por demás llamativa, impresiona, porque es pomposa en muchas cosas, pero también es realmente algo que los que no conocen el Evangelio de la verdad pueden ser fácilmente engañados porque tiene tanta trayectoria de historia, pero no se dan cuenta estos padres protestantes y padres adventistas que ellos no han cambiado y no van a cambiar en derramar sangre de los reformadores, sangre de los discípulos de Jesucristo. Y los jesuitas se esparcieron rápidamente, no solo en Europa, sino en América, y lograron introducirse en muchas iglesias. Estoy leyendo parte de la cita que aparece en la página 249-250 en Conflicto de los Siglos. Sigue diciendo la cita: para otorgarles más poder, se expedió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante el odio general que inspiraba, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue establecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades, demasiado terribles para cometerse a la luz del día, volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En esos países, miles y miles de representantes
de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas y industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir de esas tierras a otros países. Apreciados hermanos, nosotros a veces no nos damos cuenta de cómo el mal tiene ira contra la verdad, contra el nombre de Jesucristo, contra la iglesia de Dios, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. El fundador de esta orden, San Ignacio de Loyola, imagínense, hasta es santificado el nombre. El fundador quiso que sus miembros estuviesen siempre preparados para ser enviados con la mayor celeridad allí donde fueran requeridas por la misión de la iglesia. Por eso, los jesuitas profesan los 3 votos normativos de la vida religiosa. ¿Cuáles son esos 3 votos y aún el 4º voto? Obediencia total a la Santa Orden y al jefe de esa orden, que es el Papa Negro. Pobreza. Ellos hacen ese voto de pobreza. No tienen absolutamente nada. Yo estuve con muchos de los hermanos católicos de algunas órdenes. Ellos prácticamente no tienen nada. Y además tienen como tercer voto el voto de castidad. Por eso son célibes, por eso las monjas viven allí, pero una vida completamente entregada a la orden, de cualquiera que sea las órdenes de los tantos que hay, pero el más llamativo es la orden de los jesuitas. Además, el 4º voto, de obediencia al Papa. Ellos dicen en el latín circa missiones. La fórmula del instituto confirmada por Julio III, el Papa del año 1550, dice: militar para Dios bajo la bandera de la cruz y servir solo al Señor y a la Iglesia, su esposa, bajo el romano pontífice, vicario de Cristo en la tierra. Ahora, ¿por qué tendríamos que solo quedarnos en la historia? Yo no sé cuántos conocen el librito Cortinas de Humo. En ese librito y los posteriores testimonios, un jesuita católico, ex jesuita católico, llamado Alberto Rivera, dice él que realmente, siendo que él era un estudiante, él ejerció ese sacerdocio jesuita, pero un día encontró la Biblia y se dio cuenta de que todo el sistema era un engaño. Pero hoy día podemos decir, dijo, el testimonio de Alberto Rivera, ¿es creíble? Apreciados hermanos, Alberto Rivera dice en su librito, el jesuitismo está tan vivo y está avanzando a hurtadillas en la oscuridad, en la tiniebla, copando todos los poderes posibles de este mundo. Pero lo más triste es que la mayoría de las iglesias evangélicas, por no decir todas, fueron cooptados y muchos de los pastores que esas iglesias tienen son jesuitas declarados que él conoce y que ellos, a través de las facultades de teología, a través de los colegios, de las escuelas, a través de la teología que enseñan, han hecho regresar a las iglesias evangélicas al catolicismo. Hoy los luteranos han renegado de los postulados de Lutero. Tienen el nombre de luterano, pero han renegado contra los principios que Lutero clavó como 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg.
no solo son los luteranos, sino todas las iglesias donde se pueda ver son pro-católicos, porque muchos de sus pastores se han introducido con el título de pastor, han estudiado en sus colegios, han instruido a sus pastores para que ellos acepten la doctrina y toda la teología católica. Conflicto de los Siglos, la página 215 y 216 dice: con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos de Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes, dirigiendo la política de las naciones. Se hacían cristianos para convertirse en espía de sus señores. Establecían colegios para los hijos y príncipes y nobles, y también para la escuela de los pobres. Esa misión ha sido cumplida, pero en sobremanera. Pero lo más triste es, como dice Alberto Rivera, la iglesia más apetecible es la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista, por así decirlo, es el resto del protestantismo. Es el remanente de esas iglesias protestantes, aquellos que amaban un tiempo la verdad. Pero también Alberto Rivera dice que la iglesia adventista está infiltrada. Y nosotros a veces somos ingenuos y muchas veces nos conformamos con lo poco que podemos saber y no nos interesamos en investigar cómo el enemigo está trabajando. Entonces la pregunta es, ¿los jesuitas se infiltraron en la iglesia adventista? Siendo que esta estrategia no es nueva, no debería extrañarnos que esto suceda. Ahora, los judíos la utilizaron contra la iglesia cristiana en el primer siglo de esa era, y a través de los judíos que rechazaron a Jesucristo, a Juan el Bautista y a los apóstoles, siendo que era la iglesia verdadera, fue infiltrada por esos apóstatas que utilizaron la iglesia judía no solamente para crucificar a Jesucristo. Esa iglesia verdadera es la que se volvió como instrumento de Satanás. El apóstol Pablo, escribiendo en la carta a Gálatas, capítulo 2, versículo 4, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué es lo que cambió Satanás en el tiempo de Jesús cuando vino? Para que la misma iglesia, que era la verdad, la iglesia verdadera, que aquella que sostenía la verdad, traicionase al autor de la verdad, a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, es porque Satanás introdujo ese engaño a través de los mismos líderes que eran instrumentos de Satanás. La estrategia, ¿ustedes creen que ha cambiado? No, no ha cambiado. El diablo no está durmiendo, no está de vacaciones. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que estos hermanos o estos hombres, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué pensaba Saulo de Tarso? Que él estaba defendiendo la iglesia verdadera, por cierto que lo era. Pero él desconocía la verdad. Él no era convertido a Jesucristo, no era converso a la verdad. En él había engaño, era ciego, era miserable, era un hombre que servía a los poderes del mal. Porque así como Pablo dice en esa carta escribiendo a los hermanos de Corintio, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si se presentó delante del Señor Jesucristo para tentarlo, ¿qué nos hace suponer que hoy no estamos en peligro de ser engañados? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando uno lee estas citas, cuando uno se da cuenta que el enemigo no es un enemigo cualquiera, y sabiendo que no es un enemigo cualquiera, el Señor ha ungido con su espíritu para aquellos centinelas que tienen que dar alarma en el puesto del deber. Así como escribió Judas en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué quiere decir eso? Se han hecho pasar como apóstolos de Cristo, como pastores de Jesucristo. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia apostólica, la iglesia primitiva, enfrentó y rechazó a los infiltrados con éxito, porque Pablo, Pedro, Juan, los discípulos sabían cómo contender con esa herejía. Por eso Jesús elogió a la iglesia cristiana primitiva, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna. En las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, sabían cómo contender con estos hombres que entraron encubiertamente, porque eran falsos apóstoles. Por eso, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando está hablando a la iglesia de Éfeso, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, en esta lucha entre la verdad y el error, entre el ejército de Satanás y los soldados de Jesucristo, es una lucha sin cuartel. Recordando cómo trabaja Satanás a través de la orden de los jesuitas para infiltrarse a las iglesias evangélicas y también a la iglesia adventista, utiliza estrategias que se mencionan por lo menos a través de las citas que hemos leído. En primer lugar, quieren hacer desaparecer la espiritualidad y la consagración en la iglesia verdadera. ¿Por qué la iglesia está como está? ¿Por qué estamos así como estamos? Porque así como dice el mensaje a la última iglesia, tú dices que soy rico y que me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero la sentencia del Señor es a la iglesia de la Odisea: tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Y quién del adventismo dice que así somos? No, nosotros pensamos que somos mejores que los demás. Ahora, el objetivo de estos infiltrados es llevar a las iglesias evangélicas y a la iglesia adventista lo más cerca posible a Roma. Y ese objetivo no ha desaparecido. La espiritualidad ha menguado en la iglesia y la falta de consagración en los adventistas de la última generación ha aumentado, pero dramáticamente. Y hoy somos más amigos de Roma que de Jesucristo. El tercer objetivo es impedir de todas maneras la predicación del mensaje de los 3 ángeles. El diablo va a hacer hasta lo imposible para que ese mensaje pueda ser abortado completamente entre el adventismo. Y hoy nosotros podemos ver que estamos en esa condición. El cuarto objetivo: lograr que la iglesia pierda la confianza
en los libros del Espíritu de Profecía. Y hoy tenemos prácticamente los objetivos alcanzados, porque se ha renunciado a los testimonios en la mayoría de los púlpitos. Es más, puede que usted tenga el libro Conflicto de los Siglos, como me he encontrado estos días con un hermano que hace 2 años que ha sido bautizado, pero no conoce el libro Conflicto de los Siglos, ni el libro Consejos sobre régimen alimenticio, ni siquiera Evento de los Últimos Días, ni siquiera el devocional Maranata. Y dice que es adventista, ha sido bautizado y tiene el certificado de bautismo, pero de adventismo casi nada tiene. Pero el último objetivo es preparar a la iglesia para que acepte el domingo como día del Señor. Elena White profetizó que los adventistas nominales, o sea, de nombre, saldrán de la iglesia, renegarán del sábado y nos entregarán a los católicos. Y esas citas, por ejemplo, que están Spalding-Magan Collection en la página 1, dice: yo vi que la iglesia nominal, los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. Pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos odiaron a causa del sábado ya que no podrían refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos, como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Hermanos, en esta lucha hay cosas que nosotros debiéramos tener en cuenta, porque es algo muy dramático lo que está ocurriendo en la historia. En Testimonios, tomo 4, en la página 210, dice Ellen White: hoy día, curas jesuitas están dando, hermanos, muchas de las cosas que están pasando. ¿Qué está pasando? Ustedes pueden ver solamente, mis apreciados hermanos, las prédicas de algunos pastores que están en YouTube, y son pastores conocidos que no los voy a mencionar. Y ellos pueden dar fe de que no solamente tenemos hombres en altas esferas infiltrados, hay hombres, profesores de teología que tienen, tristemente, la fama de ser realmente aquellos apóstatas que están preparando a los futuros líderes con esa nueva teología. Esos curas jesuitas están dando charlas a estudiantes en alguna de nuestras escuelas y universidades. Algunos han dicho en los videos que ustedes pueden ver de que hasta nuestros hospitales están siendo cooptados. Nuestras iglesias se parecen cada día más, hermanos, una iglesia evangélica. Pero no solamente eso, pronto llegaremos a mucho más que eso. Y cuando se hablan de estas verdades, a uno le toman como que fuese un enemigo de la iglesia, por decir solamente la verdad. Pero yo tengo la firme fe en que el Señor sostiene a su iglesia. A pesar de toda esa tragedia, en el tiempo de Cristo, a pesar que los líderes de la iglesia de entonces se vendieron, no solo a Roma, sino que se vendieron al enemigo, la historia se está volviendo a repetir. Cuando Jesús dijo en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, hermanos, nos damos cuenta que la iglesia, que no es la que se ve nominalmente, sino la iglesia que es la que va a ser triunfante, esa iglesia que salió en el tiempo de Jesús
De la iglesia judía salió esos 12 apóstoles, luego los 70, los 120. El remanente está en esa iglesia. Por eso ella dice, parecerá que la iglesia está por caer, pero no caerá. Permanecerá esa iglesia. Porque la iglesia es baluarte de la verdad, no del engaño, no del negociado, no aquellos que hacen concesiones a los jesuitas, al papismo y al protestantismo. En Sión debe haber zarandeo para que los que aman el engaño puedan ser zarandeados, separados de aquellos que aman la verdad. Entonces no podemos dudar en este tiempo que Dios tiene una iglesia. La pregunta es, ¿no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia viva, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que hayan miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, hermanos, esa iglesia ha de permanecer. Apreciados hermanos, para ir terminando, ¿cómo en este tiempo nosotros podemos permanecer para no negociar la verdad? Hoy, los testimonios es esa luz que nos tiene que guiar a poder darnos cuenta a lo que ella manifestó. Los testimonios van a hablar. Eso que está en Mensajes Selectos tomo 1, en la página 63. Y ya sea que mi vida sea preservada o no, porque muchas veces ella pensó que moriría por el ataque de Satanás, mis escritos hablarán constantemente y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. Mis escritos son guardados en los archivos en la oficina. Aunque yo no viviera, esas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Hermanos, esos libros, hoy los testimonios, están hablando. Nosotros necesitamos confiar en la sabiduría divina. Satanás está trabajando hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo de Dios en los testimonios. Pero eso no debe terminar. Esos hombres que hoy ocupan altas esferas de responsabilidad no pueden pelear contra los testimonios porque hay un poder divino el que los va a conservar. Ya hemos visto qué cosas son los que han pasado, y para terminar quisiera decirles lo que Josafat dijo en 2 Crónicas 20, 14 al 21. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed a Jehová vuestro Dios y creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de su santidad. Estos cantores iban cantando los mensajes que se conocían a través de los testimonios que habían escritos para ese entonces. Y Josafat estaba hablando como profeta que estaba viviendo en ese tiempo. Ellos se creían en la voz de este profeta, serían prosperados. Hoy tenemos los testimonios, aunque la autora, la que escribió, siendo inspirado por el Espíritu Santo, haya pasado al descanso. Los testimonios siguen hablando para que nosotros podamos ser guiados a toda verdad de la palabra de Dios y podamos creer en este tiempo que la Biblia sola debe ser sostenida para poder enfrentar todo el ataque del enemigo a la iglesia remanente. Habrá una tercera presentación, si Dios quiere, con respecto, contextualizando en el tiempo en que estamos viviendo las cosas que están sucediendo. Apreciados hermanos, el Señor está en el control. Hay profeta de Dios. El asunto es, ¿creemos a nuestro Dios a través de sus profetas? Si hacemos esto, seremos prosperados y habrá victoria por más poderoso que sea el enemigo.
porque la iglesia de Dios triunfará finalmente, y aquellos que están de parte de la verdad, hoy es tiempo de ponernos de pie y poder sostener esta verdad aunque se desplomen los cielos. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradecemos por tu gran misericordia, porque tú eres grande y generoso. A través de la historia hemos podido rastrear cómo el enemigo trabaja, pero también sabemos que tú eres el que dirige todos los acontecimientos de este mundo. Nada de lo que suceda en la historia, no solamente hoy, sino de lo que vendrá, saldrá de tus manos. Y nosotros estamos tan seguros que por más poderoso que sea el enemigo, tú eres más poderoso porque tú eres el Todopoderoso. Y Jesucristo es el campeón de la verdad y Él nunca ha perdido ni una batalla. Y si no, nosotros somos tus discípulos y tus soldados, estamos dispuestos a alcanzar esa victoria. Gracias por ese espíritu. Te lo pedimos sin merecerlo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.